Muchos hombres ven comenzar desde cero como una señal de fracaso, pensando que solo quienes han fallado necesitan un reinicio y que regresar al punto de partida demuestra debilidad o incapacidad. Piensan que si algo no funcionó, eso los define para siempre y que el tiempo que pasó ya no se puede recuperar. Pero yo, Brian Tracy, he llegado a entender que empezar desde cero no es caer, es renacer. He visto que los hombres más formidables no son aquellos que nunca cometieron errores, sino los que tuvieron la capacidad de detenerse, cortar con lo que no daba resultados y reconstruirse con un propósito definido. Comenzar de nuevo es uno de los actos de mayor responsabilidad personal, porque requiere una honestidad brutal contigo mismo y el coraje de dejar de cargar identidades, hábitos y decisiones que ya no te sirven para nada. Cuando un hombre comprende que su pasado no es una sentencia, sino información valiosa, deja de lamentarse y empieza a diseñar activamente. Ya no se pregunta qué perdió, sino qué aprendió y qué hará de manera diferente. Y cuando ese cambio sucede, el año que viene deja de ser una simple repetición automática y se transforma en una oportunidad real de construir una vida mejor, con criterio, disciplina y una dirección clara. Antes de continuar, si este mensaje te está resonando, no olvides suscribirte al canal y dejarme un comentario diciendo en qué etapa de tu reinicio te encuentras. Tu experiencia importa. La mayoría de los hombres que necesita empezar de cero, llega a ese momento tras años de arrastrar una existencia que ya no funciona. He observado que nadie se despierta un día con ganas de reiniciar. Se despierta cansado, frustrado y con la sensación interna de que algo se ha roto. No es pereza, no es falta de talento, es desgaste acumulado, es vivir demasiado tiempo sosteniendo elecciones que ya no representan quién eres ni hacia dónde deseas ir. Empezar de cero no implica que todo lo anterior fue inútil. He entendido que significa que por fin dejaste de engañarte, que por primera vez miras tu vida sin adornos ni excusas, reconociendo qué hábitos te están hundiendo, qué relaciones te drenan energía y qué rutinas te mantienen estancado. Esa claridad, aunque duela, es el primer acto real de poder personal, porque mientras un hombre no acepta dónde está parado, no puede moverse con una intención definida. Muchos hombres temen comenzar desde cero porque creen que perderán su identidad. He comprobado que lo que realmente pierden es una identidad falsa, la del hombre que aguanta, que sobrevive, que improvisa y que espera pasivamente que las cosas cambien. Empezar de cero es soltar esa versión agotada y construir una nueva desde criterios más altos, no desde la motivación momentánea, sino desde una estructura sólida. El problema no es que un hombre no sepa qué hacer. He notado que la mayoría sí lo sabe, el problema es que no se atreve a dejar de hacer lo que ya comprobó que no funciona. Sigue levantándose tarde, sigue postergando decisiones, sigue rodeándose de distracciones, sigue tolerando el desorden. Empezar de cero exige un corte claro, y ese corte siempre duele más que continuar en lo conocido, incluso si lo conocido te está destruyendo lentamente. En esta etapa inicial, el error más grande es querer cambiarlo todo de una vez. He visto que eso no es reiniciar, es sabotearse con expectativas irreales. Empezar de cero de verdad es volver a lo básico, a lo elemental, a lo que sostiene cualquier vida funcional: horarios claros, responsabilidades diarias, compromisos cumplidos y una estructura mínima que te devuelva control, no grandeza, simplemente control. Un hombre no recupera su vida imaginando un futuro mejor, la recupera cuando ordena su presente. He aprendido que el caos diario es el mayor enemigo del reinicio. Días sin forma, noches sin cierre, semanas sin rumbo. Empezar de cero implica poner límites, incluso donde nunca los pusiste, a tu tiempo, a tu energía, a tus impulsos. No como un castigo, sino como un acto de respeto propio. Muchos hombres quieren que 2026 sea su mejor año sin aceptar que primero debe ser su año más honesto. He comprendido que no puedes construir algo nuevo sobre mentiras viejas. Si no reconoces tus patrones de evasión, tu falta de constancia o tus decisiones cómodas, repetirás el mismo año con un calendario distinto. El reinicio real empieza cuando aceptas que nadie te debe una vida mejor, te la debes tú a ti mismo. Aquí aparece una verdad incómoda. Empezar de cero te devuelve al principio en cuanto a ego, pero te adelanta en claridad. He observado que el hombre que reinicia con humildad avanza más rápido que el que insiste en sostener una imagen falsa de progreso, porque ahora ya sabe exactamente qué no debe hacer. Ya conoce el precio de la improvisación, del desorden y de la disciplina intermitente. Empezar de cero también significa redefinir qué es el éxito para ti. He visto que muchos hombres fracasan porque persiguen estándares ajenos, comparaciones que no eligieron, metas que no sienten propias. El reinicio es la oportunidad de construir una definición personal, más sobria, más realista y más exigente. No lo que se ve bien desde afuera,
sino lo que te permitiría respetarte desde dentro. En esta primera fase no necesitas inspiración, necesitas decisiones simples sostenidas, levantarte a la misma hora, cumplir una tarea diaria aunque no tengas ganas, cerrar el día sabiendo que hiciste lo que dijiste que harías. He comprobado que esas pequeñas victorias reconstruyen algo fundamental, la confianza en ti mismo, y sin confianza, ningún año puede ser el mejor. Empezar de cero no es un evento emocional, es un proceso práctico, no se siente espectacular, se siente sobrio, a veces incómodo, a veces solitario, pero es real. Y lo real, sostenido en el tiempo, transforma más que cualquier promesa grandiosa. El hombre que entiende esto deja de buscar un cambio milagroso, y empieza a construir un cambio funcional. Deja de esperar que 2026 lo salve y decide usar 2026 para salvarse a sí mismo, con estructura, con disciplina y con una responsabilidad que ya no delega en nadie. Porque empezar de cero no es borrar el pasado, es usarlo como base para no repetirlo. Y el hombre que toma esa decisión con seriedad no necesita suerte, ni permiso, ni circunstancias perfectas. Solo necesita empezar hoy, de forma clara y consciente, a vivir de una manera distinta. Y eso, por sí solo, ya lo separa de la mayoría. La mayoría de los hombres que deciden empezar de cero comete un error silencioso en esta segunda etapa. Cree que el reinicio es principalmente emocional. He llegado a la conclusión de que no lo es. Si estás encontrando valor en estas ideas sobre cómo construir desde cero, hazme saber en los comentarios cómo piensas aplicarlas. Suscríbete para no perderte la guía completa de este proceso. El reinicio real es logístico, es incómodo, poco inspirador y profundamente práctico. Y precisamente por eso funciona, porque no depende de cómo te sientas, sino de lo que haces, incluso cuando no sientes nada especial. Empezar de cero exige algo que muchos evitan, eliminar lo que estorba antes de intentar construir algo nuevo. He entendido que no puedes avanzar cargando hábitos viejos, rutinas rotas y compromisos que ya no respetas. El hombre que quiere que 2026 sea distinto, debe hacer un inventario honesto de su vida actual. No para culparse, sino para depurar. ¿Qué actividades no aportan nada? ¿Qué distracciones drenan tu energía? ¿Qué relaciones mantienen versiones de ti que ya no quieres sostener? Aquí aparece una verdad incómoda. No todo merece seguir contigo al nuevo año. He visto que muchos hombres quieren cambiar sin perder nada, quieren mejorar sin renunciar a nada, pero el crecimiento siempre implica una poda. Tiempo que ya no se regala, energía que ya no se dispersa, estímulos que ya no se tolera. Empezar de cero significa aceptar que decir no será tan importante como decir sí. En esta fase, el mayor enemigo no es la dificultad, es la ambigüedad. He comprobado que los hombres se estancan cuando sus días no tienen una forma clara, se levantan sin una razón concreta, trabajan sin prioridad y se acuestan sin un cierre. Ese ciclo desgasta incluso al hombre con las mejores intenciones. Por eso el reinicio exige una estructura mínima diaria, no perfecta, pero sí clara. Horas definidas, tareas visibles, finales concretos. Muchos hombres creen que necesitan un gran plan para empezar de cero. He aprendido que lo que necesitan es un sistema simple que funcione incluso en los días malos, un sistema que no dependa de la motivación, un sistema que puedas ejecutar cuando estás cansado, aburrido o dudando, porque si tu plan solo funciona cuando te sientes bien, no es un plan, es una fantasía. Empezar de cero también implica redefinir tu relación con el tiempo. He observado que los hombres que fracasan en el reinicio siguen viviendo como si el tiempo fuera infinito. Postergan, aplazan, negocian consigo mismos. El hombre que quiere que 2026 sea su mejor año empieza a tratar cada día como un bloque limitado que debe ser dirigido, no desperdiciado, no con ansiedad sino con intención. Aquí es donde muchos abandonan, porque el reinicio no ofrece recompensas inmediatas. He visto que durante semanas puede parecer que nada cambia. Sigues siendo tú. Sigues enfrentando las mismas dudas. Sigues viendo resultados modestos. Y ahí es donde el hombre promedio se rinde. El hombre serio continúa porque entiende que el reinicio no se siente al inicio, se nota después. Empezar de cero también exige aceptar responsabilidad sin dramatizarla. He notado que algunos hombres convierten el reinicio en un castigo. Se exigen demasiado, se juzgan con dureza. Se tratan como si debieran pagar por errores pasados. Eso no construye, rompe. El reinicio sano es firme pero sobrio. Reconoce errores, corrige el rumbo y sigue adelante sin látigo y sin excusas. En esta etapa, el foco no debe estar en cambiar tu vida completa, sino en convertirte en alguien confiable en lo básico. He comprobado que cuando un hombre vuelve a confiar en su capacidad de cumplir pequeñas cosas, algo profundo se repara al levantarse cuando dijo que lo haría, terminar lo que empezó, respetar horarios simples.
Esa confiabilidad básica es el cimiento de cualquier año extraordinario. Muchos hombres quieren que 2026 sea el mejor año de su vida, pero siguen operando con hábitos del peor año de su vida. He entendido que esa incoherencia nunca se corrige con intención, solo con acción repetida. El reinicio real ocurre cuando tus decisiones diarias empiezan a alinearse con la vida que dices querer, aunque aún no la veas. Empezar de cero no se trata de entusiasmo, se trata de limpieza interna, quitar ruido, reducir opciones, simplificar. He visto que cuando la vida se vuelve más simple, la mente se vuelve más fuerte, y una mente fuerte puede sostener procesos largos sin rendirse. El hombre que atraviesa esta segunda etapa, deja de preguntarse si está motivado y empieza a preguntarse si está siendo claro. Claro con su tiempo, claro con sus límites, claro con lo que ya no va a tolerar. Esa claridad no grita, pero ordena todo, porque empezar de cero no es reinventarte cada semana. Es decidir una sola vez que ya no vas a vivir de la misma manera, y luego respaldar esa decisión con actos pequeños, repetidos y firmes, incluso cuando nadie los ve. Y cuando un hombre logra eso, aunque todavía no vea resultados espectaculares, ya ocurrió lo más importante. Dejó de vivir por inercia y empezó a vivir por elección. Y desde ahí, 2026 deja de ser una promesa vacía y empieza a convertirse día a día en el mejor año posible. La mayoría de los hombres que empieza de cero se enfrenta en esta tercera etapa a un enemigo más peligroso que el caos inicial, la tentación de volver a lo conocido. He observado que cuando el entusiasmo baja y la novedad desaparece, la mente empieza a negociar, empieza a romantizar viejos hábitos, a minimizar errores pasados y a sugerir que quizá no era tan grave vivir como antes. Y es aquí donde muchos reinicios mueren en silencio. Empezar de cero no solo exige construir algo nuevo, exige sostener la incomodidad de no volver atrás. He comprobado que el pasado siempre intenta recuperar terreno cuando el presente se vuelve exigente. Viejas rutinas, viejas distracciones, viejas excusas reaparecen con un disfraz amable. No llegan como enemigos, llegan como alivio, y si no estás atento, te devuelven exactamente al punto del que intentaba salir. En esta etapa, el hombre debe aprender a distinguir entre descanso y escape. He visto que muchos confunden ambos. Descansar es pausar sin perder dirección, escapar es pausar para evitar. El hombre que reinicia con seriedad aprende a descansar sin desarmar su estructura, duerme mejor, reduce carga cuando hace falta, pero no rompe los acuerdos básicos que acaba de construir, porque romperlos sería enviarle a su mente el mensaje de que nada ha cambiado realmente. Aquí aparece una verdad dura. El reinicio real no se siente bien la mayor parte del tiempo. He notado que se siente sobrio, repetitivo y a veces ingrato. No hay aplausos, no hay validación, no hay resultados rápidos. Y por eso muchos abandonan, porque esperaban que empezar de cero se sintiera como una liberación constante, cuando en realidad se siente como una reconstrucción paciente. Empezar de cero también implica enfrentarte a tu diálogo interno sin anestesia. He comprobado que cuando reduces distracciones, la mente empieza a hablar más fuerte. Aparecen dudas, miedos y recuerdos que antes se tapaban con ruido. Muchos hombres huyen en este punto. El hombre que quiere que 2026 sea su mejor año aprende a quedarse, a escuchar sin obedecer, a reconocer pensamientos sin convertirlos en órdenes. En esta fase el progreso no se mide por cuánto avanzas, sino por cuánto ya no retrocedes. He entendido que dejar de empeorar ya es una victoria enorme, dejar de sabotearte, dejar de posponer, dejar de romper tu palabra, ese no retroceder, crea una base estable sobre la que después sí se puede construir algo grande, pero sin esa base cualquier avance es frágil. Muchos hombres se desesperan porque sienten que no están cambiando lo suficientemente rápido. He visto que esa prisa es una forma de inseguridad. Quieren resultados visibles para confirmar que valen el esfuerzo. El hombre serio entiende que primero cambia la estructura, luego la identidad y al final los resultados. Si inviertes ese orden, te frustras. Si lo respetas, avanzas. Empezar de cero también implica redefinir tu relación con la disciplina. He notado que muchos la ven como un castigo, pero en el reinicio la disciplina es protección. Protege tu tiempo, tu energía y tu enfoque de tu versión pasada. No es rigidez extrema, es coherencia mínima. Hacer lo básico incluso cuando nadie te obliga, incluso cuando podría salirte con la tuya. En esta etapa, el mayor peligro es la autocompasión silenciosa. He observado que algunos hombres empiezan a decirse, ya estoy haciendo bastante, me merezco aflojar, nadie sabe lo que estoy intentando. Y aunque esas frases suenan razonables, esconden una trampa. Te devuelven al hábito de negociar contigo mismo. El reinicio exige firmeza sin drama, continuar sin justificarte. Aquí ocurre algo importante. El hombre empieza a verse distinto, aunque todavía no lo crea del todo.
He visto que la identidad nueva siempre aparece antes de sentirse real. Actúas como alguien más ordenado antes de sentirte ordenado. Cumples antes de sentirte confiable. Esa incomodidad es normal. Es la fricción entre quien fuiste y quien estás construyendo. Empezar de cero no se trata de demostrar nada a otros. He comprendido que se trata de probarte a ti mismo en silencio. De que puedes sostener una forma de vida distinta sin escapar. Esa prueba no se anuncia. Se vive día tras día en decisiones pequeñas que nadie aplaude, pero que cambian todo. En esta tercera etapa, el hombre que persiste, empieza a notar algo sutil. Ya no se siente tan perdido, no porque todo esté claro, sino porque hay dirección. Ya no vive improvisando cada día. Hay un marco, y ese marco, aunque simple, reduce la ansiedad y aumenta la sensación de control. Porque el reinicio real no consiste en sentirte renovado, consiste en dejar de vivir desordenado, y cuando un hombre logra eso, aunque aún no tenga la vida que quiere, ya dejó atrás la vida que lo estaba destruyendo lentamente. Y desde ese punto, sin ruido y sin euforia, el cambio deja de ser una promesa futura, y empieza a ser una realidad cotidiana. Una realidad que, si se sostiene, hará que 2026 no sea solo un buen año, sino el año en el que finalmente dejaste de volver atrás. La mayoría de los hombres que llega a esta cuarta etapa del reinicio enfrenta una verdad que ya no puede evitar. Empezar de cero no es difícil por lo que tienes que hacer. Es difícil por lo que tienes que dejar de hacer para siempre. He entendido que aquí se rompe la ilusión de que el cambio es solo añadir hábitos nuevos. En realidad el cambio profundo exige renuncias definitivas, renunciar a versiones tuyas que ya no funcionan, aunque te resulten familiares. Y esa renuncia es silenciosa pero decisiva. En esta fase, el hombre empieza a darse cuenta de que no todo el mundo puede acompañarlo en su reinicio. He visto que esto duele más de lo que muchos admiten. Hay conversaciones que ya no encajan, dinámicas que ya no aportan, lugares donde tu versión anterior era bienvenida, pero tu versión actual incomoda. Empezar de cero implica aceptar que crecer te va a aislar temporalmente, no porque seas mejor, sino porque ya no eres el mismo. Aquí aparece una tentación peligrosa: suavizar tu cambio para no incomodar. He comprobado que muchos hombres diluyen su reinicio para seguir encajando, aflojan hábitos, negocian límites, vuelven a conductas viejas solo para no exagerar, y sin darse cuenta empiezan a sabotear lo que tanto les costó iniciar. El reinicio real no busca aprobación, busca coherencia. En esta etapa, la disciplina deja de ser externa y se vuelve interna. Ya no se trata de cumplir horarios porque estás empezando, sino porque esa es ahora tu forma de vivir. He notado que este es un punto crítico cuando la disciplina deja de sentirse como esfuerzo consciente y empieza a sentirse como estándar personal. No es automático aún, pero ya no se discute tanto. Muchos hombres se frustran aquí porque sienten que están haciendo mucho y recibiendo poco. He observado que este pensamiento es normal, pero peligroso, porque el reinicio no paga dividendos inmediatos, paga estabilidad futura. El hombre que abandona aquí lo hace porque esperaba recompensa emocional rápida. El hombre que continúa entiende que lo que está construyendo no es emoción, es cimiento. Empezar de cero en esta fase implica ordenar áreas que antes evitabas. He comprendido que tarde o temprano tienes que enfrentar lo que ignoraste durante años: finanzas desordenadas, salud descuidada, responsabilidades postergadas, decisiones pendientes. No todo se resuelve de golpe, pero ahora ya no se esquiva. Y ese enfrentamiento, aunque incómodo, devuelve algo muy poderoso: respeto propio. Aquí también se redefine el concepto de progreso. He visto que muchos hombres miden su avance comparándose con otros, pero en el reinicio real, el único referente válido es tu versión pasada. ¿Eres más claro, más consistente, menos caótico? Si la respuesta es sí, estás avanzando, aunque el mundo no lo note todavía. En esta etapa, la mente intenta probarte. He notado que aparecen pensamientos como: ¿y si esto no vale la pena? ¿Y si vuelvo a fallar? ¿Y si no soy capaz? El error es discutir con esos pensamientos. El hombre que reinicia con seriedad aprende a ignorarlos y a cumplir de todos modos, porque no es el pensamiento el que manda, es la acción sostenida. Empezar de cero también significa redefinir cómo te tratas cuando te equivocas. He visto que muchos hombres abandonan porque se juzgan con dureza ante el primer error. El reinicio maduro no se basa en perfección, se basa en corrección rápida. Fallas, corriges, continúas, sin drama, sin narrativa, sin volver atrás. En esta fase ocurre algo sutil pero importante. Empiezas a confiar un poco más en ti. No porque todo salga bien, sino porque ya no huyes cuando algo sale mal. Te quedas, ajustas, sigues. Esa permanencia empieza a construir una identidad nueva, la del hombre que no se abandona. Muchos hombres creen que empezar de cero es una etapa corta. He comprendido que no lo es. Es un proceso de meses, a veces de años, y esta cuarta etapa es donde la mayoría se cansa. No porque no puedan,
sino porque ya no hay emoción que los empuje. Solo hay decisión. El hombre que atraviesa esta etapa entiende algo fundamental. Nadie va a validar su reinicio. No habrá ceremonia, ni aplausos, ni reconocimiento. Y acepta eso, porque ya no está reiniciando para impresionar a nadie. Está reiniciando para poder vivir con dignidad y coherencia. Y cuando un hombre llega a este punto, aunque todavía falte camino, algo queda claro: ya no está jugando a cambiar, ya está viviendo de otra manera. Y eso, sostenido en el tiempo, es lo que hará que 2026 no sea solo un año distinto, sino el año en el que dejó de volver a lo que ya sabía que no funcionaba. La mayoría de los hombres que llega a esta quinta etapa del reinicio, empieza a experimentar algo que no esperaba. El cambio ya es real, pero la satisfacción aún no llega. He observado que este es uno de los momentos más peligrosos del proceso, porque el hombre ya dejó atrás gran parte del caos, ya cortó hábitos dañinos, ya estableció estructura básica y aún así no se siente pleno. Y es aquí donde muchos concluyen erróneamente que todo fue en vano. Empezar de cero no promete felicidad inmediata, promete estabilidad. He visto que muchos hombres confunden ambas cosas. Esperan sentirse bien por haber hecho lo correcto, pero el bienestar profundo no aparece hasta que la nueva forma de vivir se vuelve identidad, no esfuerzo. Antes de eso, lo que aparece es una calma extraña, casi neutra, menos ansiedad, pero también menos euforia. Y esa neutralidad desconcierta a quien esperaba emoción constante. En esta etapa, el enemigo principal es la impaciencia silenciosa. He notado que el hombre empieza a preguntarse cuándo va a llegar algo, cuándo el sacrificio se va a notar, cuándo el año va a empezar a sentirse diferente. Y si no entiende el proceso, empieza a forzar resultados, a compararse o peor aún, a desordenar lo que ya estaba funcionando. Porque la mente prefiere el caos conocido a la estabilidad que aún no recompensa. Aquí ocurre un cambio profundo. El reinicio deja de ser visible hacia afuera y se vuelve interno. He comprendido que ya no se trata de horarios nuevos o rutinas distintas, sino de cómo reaccionas ante situaciones que antes te desbordaban, problemas que ya no te paralizan, días malos que ya no te hacen abandonar, tentaciones que ahora reconoces antes de obedecer. Ese progreso no se presume, pero transforma. Empezar de cero en esta fase implica aceptar que la vida no se vuelve fácil, se vuelve manejable. He visto que el hombre que persevera aquí deja de pedir que las cosas sean simples y empieza a exigir que sean claras. Ya no necesita escapar, necesita responder, y esa diferencia marca el paso de alguien que está intentando cambiar a alguien que ya está viviendo distinto. Muchos hombres sienten en este punto una especie de vacío nuevo. He notado que no es retroceso, es espacio que antes estaba ocupado por ruido, distracción, urgencias falsas y evasión constante. Ahora ese espacio queda libre, y si no lo entiendes, puedes llenarlo otra vez con viejos hábitos. El hombre que quiere que 2026 sea su mejor año aprende a tolerar ese silencio sin sabotearlo. En esta etapa la disciplina deja de sentirse como lucha diaria y empieza a sentirse como mantenimiento. He observado que ya no te levantas preguntándote si vas a cumplir, te levantas sabiendo que corresponde cumplir, no porque seas fuerte sino porque ahora es parte de tu estándar. Y ese cambio, aunque sutil, es enorme. Empezar de cero también implica redefinir qué significa avanzar. He entendido que ya no es hacer más, es sostener mejor, no es agregar hábitos, es proteger los que ya funcionan, no es exigirte más, es traicionarte menos. El progreso aquí es negativo en apariencia, pero positivo en esencia. Menos caos, menos impulsividad, menos excusas. En esta fase, la mente vuelve a probarte con una pregunta peligrosa: ¿y ahora qué? He visto que muchos hombres se pierden ahí porque buscan otra gran meta demasiado pronto. El reinicio maduro no corre, consolida, refuerza, se asegura de que la base no se rompa con la primera presión fuerte, porque sin base cualquier ambición futura es frágil. Empezar de cero en esta etapa exige humildad operativa. He comprobado que el hombre debe aceptar que todavía está aprendiendo a vivir de otra manera, que aún se equivoca, que aún ajusta, pero que ya no retrocede, y esa diferencia lo coloca en un terreno completamente nuevo. Aquí empieza a formarse algo que no existía antes: confianza silenciosa. No entusiasmo, no euforia. Confianza. La sensación de que pase lo que pase ya no te desarmas como antes, que sabes volver al orden, que sabes responder, que sabes sostener. Y cuando un hombre llega a este punto, aunque todavía no vea grandes resultados externos, ya ocurrió algo irreversible. Dejó de depender de circunstancias para estar en control. Su vida ya no es perfecta, pero es gobernable. Y una vida gobernable es el terreno exacto donde pueden crecer cosas grandes. Porque empezar de cero no se trata de sentirse renovado, se trata de volverte estable. Y el hombre que alcanza estabilidad real, aunque le falte camino,
ya hizo lo más difícil, ya no vive a la deriva, ya no improvisa su futuro, ya está construyendo día a día el mejor año posible, incluso cuando no se siente espectacular. Y desde ahí, sin ruido y sin prisa, 2026 empieza a convertirse no en un año milagro, sino en el año en el que dejaste de sabotearte cuando las cosas por fin empezaban a funcionar. La mayoría de los hombres que llega a esta sexta etapa del reinicio descubre algo incómodo, ya no puede culpar a nadie más. He comprendido que cuando el caos externo se reduce y la estructura interna existe, desaparecen las excusas. Ya no es el entorno, no es la mala racha, no es la falta de oportunidades. Ahora todo depende casi por completo de cómo eliges responder cada día, y esa responsabilidad absoluta asusta a muchos. Empezar de cero en esta fase significa aceptar que la disciplina ya no es una herramienta temporal, es un rasgo de identidad en construcción. He visto que aquí el hombre deja de verse como alguien en proceso de cambio y empieza a verse como alguien que debe sostener un estándar. Ya no hay emoción que empuje ni crisis que obligue. Solo queda la elección diaria de mantener el rumbo sin dramatizar. En esta etapa aparece una tentación peligrosa: aflojar porque ya estás mejor. He observado que muchos hombres retroceden aquí porque confunden estabilidad con permiso. Se dicen que pueden relajarse, que ya no es tan grave romper un hábito, que ya demostraron que podía, y es precisamente esa mentalidad la que destruye reinicios sólidos. El hombre que quiere que 2026 sea su mejor año, entiende que mejorar no te da licencia para descuidarte, te da la obligación de cuidarte más. Empezar de cero aquí exige una nueva relación con el esfuerzo. He notado que el esfuerzo ya no debe sentirse como lucha constante. Ahora se trata de regular, de sostener, de no forzar más de lo necesario, pero tampoco ceder. El hombre inteligente aprende a vivir en un punto medio, suficiente exigencia para avanzar, suficiente cuidado para no romperse. En esta fase, la mente intenta una última negociación. Ya sabes hacerlo, no necesitas hacerlo siempre. He comprobado que esa frase es una trampa elegante, porque la repetición es lo que consolida la identidad. No haces las cosas para demostrar que puedes, las haces para convertirte en alguien que no negocia consigo mismo. Y esa conversión solo ocurre con consistencia prolongada. Empezar de cero también implica redefinir la relación con el éxito parcial. He visto que ver mejoras puede generar ansiedad nueva, el miedo a perder lo ganado, el miedo a volver atrás. Y algunos hombres reaccionan volviéndose rígidos, controladores o excesivamente duros consigo mismos. El reinicio maduro no funciona así. Funciona con vigilancia sobria, atento, pero no paranoico, firme, pero no cruel. Aquí aparece una habilidad clave, la capacidad de corregir sin castigarte. He observado que el hombre que llega a esta etapa ya no puede permitirse caer en extremos, ni indulgencia total ni autoataque constante. Falla, corrige, sigue, sin narrativa, sin juicio exagerado. Porque ahora el objetivo no es cambiar, es permanecer. Empezar de cero en esta fase también significa aprender a vivir con resultados modestos sin frustrarte. He notado que muchos hombres se sabotean porque esperaban que la mejora fuera más visible, pero el progreso real aquí es silencioso. Menos reactividad, más claridad, más control. Cosas que no se presumen, pero que hacen la vida mucho más manejable. En esta etapa, el tiempo empieza a sentirse distinto. He comprendido que los días ya no se escapan igual, no porque sean perfectos, sino porque tienen forma, inicio, foco, cierre. Esa estructura reduce la ansiedad existencial que antes empujaba a la distracción. El hombre deja de correr sin saber por qué y empieza a caminar con dirección clara. Empezar de cero aquí exige aceptar algo profundo. Nadie va a celebrar tu constancia. He visto que esta es una de las pruebas finales. No hay reconocimiento por levantarte temprano, por cumplir, por no sabotearte. Y sin embargo, sigues, porque ahora no lo haces por aplauso, lo haces por coherencia. Y la coherencia se convierte en su propia recompensa. Muchos hombres abandonan en esta etapa porque la vida ya no se siente dramática. He observado que estaban acostumbrados a la intensidad del caos, a la urgencia constante, al sube y baja emocional. La estabilidad se siente extraña al principio, casi aburrida, pero es exactamente ahí donde se construye una vida fuerte. Empezar de cero en esta sexta etapa es aceptar que la épica terminó y comenzó la vida real. Una vida donde no todos los días son memorables, pero casi todos son respetables. Donde no hay grandes discursos, pero sí decisiones firmes. Donde no hay impulso constante, pero sí dirección. Y cuando un hombre entiende esto, algo se asienta definitivamente. Ya no está huyendo de su pasado ni persiguiendo una fantasía futura. Está presente, está gobernando su día, está sosteniendo lo que decidió construir. Y desde ese punto, 2026 deja de ser un proyecto emocional y se convierte en un proyecto de vida. No porque todo sea perfecto,
sino porque ahora hay alguien al mando que no desaparece cuando la novedad se acaba. Ese hombre ya no necesita empezar de cero otra vez, porque por primera vez aprendió a no soltarse cuando las cosas empezaron a funcionar. Estamos llegando a la parte final, donde todo se consolida. Si esta guía te ha servido para tu proceso, sería un gran apoyo si dejas un comentario compartiendo tu mayor aprendizaje y te suscribes para más contenido como este. La mayoría de los hombres que llega a esta séptima etapa del reinicio, empieza a sentir algo nuevo y desconcertante. Ya no está luchando contra el caos, pero tampoco siente euforia por avanzar. He notado que este es el punto donde el cambio se vuelve silencioso, y por eso muchos no lo reconocen. Confunden la ausencia de drama con estancamiento, cuando en realidad es estabilidad en formación. Empezar de cero aquí implica aprender a vivir sin la narrativa constante del antes estaba peor. He visto que algunos hombres se aferran a esa comparación, porque les da identidad, les recuerda de dónde vienen, pero llega un momento en que esa historia deja de servir. El hombre que quiere que 2026 sea su mejor año debe soltar incluso la identidad del que se estaba reconstruyendo. Ya no necesitas repetir tu pasado para justificar tu disciplina. Ahora la disciplina se sostiene sola. En esta fase, el mayor riesgo es la distracción elegante. He observado que no llega como caos evidente, llega como pequeñas concesiones bien vestidas, compromisos innecesarios, planes que diluyen tu foco, estímulos que no parecen peligrosos pero te roban profundidad. El hombre que reinicia con madurez aprende a proteger su atención como un activo central, no porque tema caer, sino porque sabe lo costoso que es reconstruir. Aquí también se redefine la relación con el deseo. He notado que muchos hombres empiezan a querer más antes de haber consolidado lo básico, más metas, más proyectos, más ambición, y aunque eso parece progreso, puede ser una fuga. El reinicio sólido no corre detrás de lo nuevo. Primero asegura lo que ya funciona, consolida hábitos, refuerza estructura, afianza identidad. El crecimiento sin base siempre cobra factura. Empezar de cero en esta etapa significa aprender a decir no sin explicarte. He comprobado que el hombre que todavía necesita justificar sus límites no los ha integrado del todo. Aquí los límites se vuelven naturales, no dramáticos, no agresivos, simples. No haces ciertas cosas porque ya no encajan con la vida que estás construyendo, y esa claridad reduce la fricción interna de manera notable. En esta fase, la disciplina deja de sentirse como decisión consciente y empieza a sentirse como inercia correcta. He visto que el hombre ya no pelea tanto consigo mismo, no porque haya eliminado la tentación, sino porque ya no le da tanto poder. La acción correcta ocurre con menos debate, y ese silencio interno es una señal clara de avance real. Empezar de cero también implica una nueva relación con la ambición. He notado que el hombre que madura en el reinicio deja de buscar validación externa de su progreso. Ya no necesita mostrar que está cambiando. Prefiere que se note con el tiempo. Esa paciencia no es resignación, es seguridad. Sabe que lo que se sostiene termina hablando solo, y aparece una diferencia crucial. El hombre deja de pensar en términos de días buenos y días malos. He observado que empieza a pensar en términos de días cumplidos y días ajustados. No dramatiza el error ni celebra en exceso el acierto. Ajusta y sigue. Esa sobriedad emocional es una de las marcas más claras de estabilidad psicológica. En esta etapa, la vida empieza a devolver pequeñas señales de orden, relaciones menos tensas, decisiones más claras, menos urgencias artificiales. He visto que muchos hombres no reconocen estas señales porque no son espectaculares, pero son profundas. Indican que el reinicio ya no depende de esfuerzo consciente constante, sino de una forma de vivir distinta. Empezar de cero aquí exige aceptar que el progreso ya no se siente como transformación, se siente como normalidad. He comprendido que eso asusta a algunos porque estaban acostumbrados a vivir en extremos, pero la normalidad bien dirigida es exactamente donde se construyen los mejores años. No desde la intensidad, sino desde la coherencia. En esta fase el hombre empieza a confiar en su capacidad de sostener. Ya no se pregunta tanto si va a recaer, porque sabe cómo responder si ocurre. Esa confianza no es arrogancia, es experiencia integrada. Ha visto que puede corregir sin destruirse, y eso cambia por completo la relación con el futuro. Empezar de cero en esta séptima etapa es dejar de empujar el cambio y empezar a habitarlo. Vivir dentro de la estructura que construiste sin sentir que te limita, al contrario, sentir que te libera de improvisar cada día quién vas a ser. Y cuando un hombre llega aquí, aunque todavía falten metas externas por cumplir, algo esencial ya ocurrió. Dejó de vivir pendiente de sí mismo, dejó de vigilar cada paso por miedo a fallar. Ahora simplemente vive conforme a lo que decidió. Y desde ese punto, 2026, deja de ser el año en que intentaste cambiar y empieza a ser el año en que te volviste alguien estable, confiable y dirigido. No por emoción,
no por promesa, sino porque aprendiste a sostener una forma de vida sin necesidad de huir de ella. Ese es el momento exacto en el que empezar de cero deja de ser un proceso y se convierte en una identidad. La mayoría de los hombres que llega a esta octava etapa del reinicio ya no vive en desorden, pero aún no ha entendido del todo el poder de la continuidad a largo plazo. He observado que aquí el riesgo ya no es volver al caos, sino subestimar lo que has construido. El hombre empieza a acostumbrarse al orden, a la estabilidad, a la claridad, y esa costumbre puede volverse peligrosa si se transforma en descuido. Empezar de cero en esta fase significa aprender a respetar lo que ahora funciona. He visto que muchos hombres tratan la estabilidad como algo frágil que simplemente está ahí, cuando en realidad es el resultado de cientos de decisiones bien sostenidas. Cuando no honras ese esfuerzo, empiezas a relajarte donde antes te exigías, no de golpe sino en pequeños gestos que parecen inofensivos pero que erosionan la base. Aquí aparece una tentación muy específica: creer que ya entendiste la lección. He notado que el hombre que piensa eso empieza a operar en automático. Deja de revisar, deja de reflexionar, deja de corregir, y aunque su vida no se derrumba de inmediato, empieza a perder precisión. El reinicio sólido no elimina la necesidad de atención, la vuelve más fina. En esta etapa el hombre debe aprender a convivir con una verdad madura: el orden no se mantiene solo. He comprobado que incluso una buena estructura requiere mantenimiento, revisar hábitos, ajustar horarios, corregir pequeñas desviaciones antes de que se vuelvan grandes. No por paranoia, sino por respeto a la vida que estás construyendo. Empezar de cero aquí implica también redefinir tu relación con el futuro. He visto que el hombre ya no necesita fantasías grandiosas para avanzar. Ahora piensa en términos de continuidad: cómo vivir de esta manera 6 meses más, 1 año más, 5 años más. Esa perspectiva cambia las decisiones diarias. Ya no eliges lo que emociona hoy, eliges lo que no te destruirá mañana. En esta fase, la ambición se vuelve más sobria. He observado que el hombre deja de correr detrás de todo. Ya no siente urgencia por probar nada. Prefiere avanzar con firmeza que impresionar con velocidad. Y esa calma estratégica le da una ventaja enorme frente a quienes aún viven impulsados por ansiedad. Empezar de cero también significa aceptar que algunas cosas ya no regresarán. He notado que el hombre que madura en el reinicio deja atrás ciertas dinámicas, ciertas versiones de diversión, ciertas relaciones superficiales, no porque sean malas, sino porque ya no encajan. Y aceptar esa pérdida sin resentimiento es señal de crecimiento real. Aquí también se consolida algo clave: el respeto propio estable. He visto que ya no necesitas recordarte constantemente por qué empezaste. No necesitas frases motivacionales ni presión externa. Tu vida diaria ya te demuestra que sabes responder, y esa evidencia interna es mucho más fuerte que cualquier discurso. En esta etapa, el silencio interior se hace más presente. He notado que la mente deja de atacarte porque ya no hay caos que señalar, hay dirección, hay forma, hay continuidad. Y aunque los problemas siguen existiendo, ya no te desarma, los enfrentas desde una base sólida. Empezar de cero aquí implica una vigilancia tranquila. He comprendido que el hombre no vive con miedo a caer, vive con atención a no descuidarse. No se castiga por errores pequeños, pero tampoco los ignora, corrige rápido y sigue. Esa capacidad de corrección sin drama es una de las marcas más claras de madurez personal. En esta fase, el tiempo empieza a trabajar a tu favor. He observado que cuando tus días son coherentes, el paso de las semanas deja de ser una amenaza y se convierte en acumulación. No sientes que el tiempo se te va, sientes que se suma, y esa sensación cambia por completo la relación con tu vida. Empezar de cero en esta etapa es aceptar que ya no estás empezando, estás sosteniendo, y sostener requiere menos emoción, pero más carácter, menos intensidad, pero más constancia, menos impulso, pero más criterio. El hombre que llega aquí entiende algo esencial: no necesita volver a reinventarse, necesita proteger lo que ya construyó, y esa protección no se hace con rigidez, se hace con presencia diaria, y cuando un hombre aprende a vivir así, algo se vuelve irreversible. Ya no depende de crisis para ordenarse ni de entusiasmo para avanzar. Vive desde un estándar interno que no negocia con facilidad. Desde ese punto, 2026 deja de ser el año en que empezaste de cero y empieza a ser el año en que consolidaste una forma de vida que no se desarma con el paso del tiempo. Y esa consolidación silenciosa pero firme es lo que convierte un buen reinicio en el mejor año de tu vida, no por lo espectacular, sino por lo sostenible. La mayoría de los hombres que llega a esta novena etapa del reinicio ya no duda de si puede sostener una vida ordenada. Ahora enfrenta una prueba más sutil y decisiva: aprender a crecer sin romper lo que ya funciona.
He observado que aquí es donde muchos se sabotean por exceso de ambición mal administrada, confunden expansión con progreso y empiezan a pensar el sistema que tanto les costó construir. Empezar de cero en esta fase significa entender que no todo crecimiento es avance. He visto que crecer sin criterio puede ser tan destructivo como no crecer. Más proyectos, más compromisos, más presión. Todo eso puede diluir el foco y devolver al hombre a un estado de dispersión elegante. El reinicio maduro exige elegir con más cuidado, no con más ansiedad, decidir qué sumar y sobre todo qué no sumar. Aquí aparece una habilidad clave, la lectura fina de la propia capacidad. He comprobado que el hombre que se conoce sabe cuándo empujar y cuándo consolidar, no se deja llevar por el impulso de aprovechar el momento si eso compromete su estabilidad. Prefiere avanzar un poco más lento antes que reactivar el caos. Esa prudencia no es miedo, es inteligencia estratégica. En esta etapa, la relación con la presión cambia. He notado que ya no se trata de sobrevivir a la presión, sino de administrarla. El hombre aprende a distribuir carga, a priorizar con frialdad y a decir no sin culpa. Entiende que cada sí innecesario es una deuda futura, y decide no endeudarse con su propio tiempo. Empezar de cero aquí también implica una nueva relación con el error. He visto que el hombre deja de dramatizar fallas pequeñas porque sabe corregirlas, no se derrumba ni se justifica. Ajusta y continúa. Esa serenidad ante el error es señal de que el reinicio ya está integrado en la identidad, no solo en la conducta. En esta fase, la comparación pierde fuerza. He observado que el hombre deja de mirar tanto a los lados porque tiene claridad interna. Ya no necesita medir su avance contra el de otros. Mide contra su propio estándar. Y ese estándar no es caprichoso, es funcional. Esto fortalece o debilita la vida que estoy sosteniendo. Empezar de cero. Aquí significa aceptar que la vida ordenada no elimina la incomodidad. He comprobado que aún habrá decisiones difíciles, días pesados y responsabilidades que cansan. La diferencia es que ahora no te sorprenden. Las enfrentas desde una base sólida, no te quitan el sueño ni te devuelven a la improvisación. En esta etapa, el hombre empieza a ver resultados más claros, pero ya no se obsesiona con ellos. He visto que entiende la lógica de la acumulación, sabe que si mantiene el sistema, los resultados llegan, no fuerza, no persigue, responde. Y esa respuesta constante termina produciendo avances que parecen naturales pero no lo son. Empezar de cero también implica aprender a cerrar ciclos con sobriedad. He notado que el hombre deja de aferrarse a etapas que ya cumplieron su función, no se queda donde ya aprendió lo necesario. Avanza sin resentimiento, sin nostalgia excesiva, porque entiende que cada fase tiene un propósito y que quedarse más tiempo del debido es otra forma de estancamiento. Aquí se consolida una relación distinta con el futuro. He comprendido que el hombre deja de planear desde la ansiedad y empieza a planear desde la coherencia. No necesita prever cada detalle, necesita proteger el sistema que lo sostiene. Mientras eso esté intacto, el futuro deja de ser amenaza y se convierte en campo de acción. En esta fase, la vida empieza a sentirse menos ruidosa. He observado que hay menos decisiones urgentes, menos incendios, menos improvisación, y esa calma no es ausencia de ambición, es presencia de orden. El hombre ya no corre para huir, camina para avanzar. Empezar de cero en esta novena etapa es comprender algo definitivo. El éxito personal no se trata de hacer más, sino de romper menos lo que ya funciona. De no traicionarte cuando podrías, de no sobrecargarte cuando podrías sostener, de no dispersarte cuando ya encontraste dirección. El hombre que llega aquí, entiende que su responsabilidad ya no es cambiar, es preservar con inteligencia, preservar hábitos, preservar enfoque, preservar límites. Y esa preservación consciente es lo que permite crecer sin volver al punto de partida. Y cuando un hombre aprende a crecer sin romperse, algo se vuelve claro, ya no necesita reiniciarse otra vez porque ahora sabe cómo avanzar sin perderse. Y desde ahí el año deja de ser una promesa de transformación y se convierte en una continuación sólida de una vida que por fin funciona. La mayoría de los hombres cree que el final de empezar de cero es llegar a un punto donde todo está resuelto. He comprendido que ese punto no existe. Lo que sí existe es algo mucho más real y poderoso. Convertirte en alguien que ya no necesita reiniciarse, alguien cuya forma de vivir, decidir y responder no depende del ánimo, de la crisis ni de la motivación del momento. Y esa transformación ocurre aquí, en este último tramo, cuando el cambio deja de ser un esfuerzo consciente y se vuelve identidad. Empezar de cero culmina cuando el hombre entiende que su vida no se sostiene por grandes decisiones aisladas, sino por estándares diarios que ya no negocia. He visto que aquí el hombre deja de preguntarse si está haciendo lo correcto y empieza a preguntarse si está siendo coherente. Ya no busca validación externa porque su vida diaria le da evidencia suficiente de que responde, sostiene y corrige cuando hace falta. En esta etapa final,
El pasado pierde poder, no porque se olvide, sino porque ya no dirige. He notado que el hombre deja de definirse por lo que fue o por lo que superó. Ya no necesita contar su historia para justificar su disciplina. Vive desde lo que eligió ser ahora, y esa actualización interna libera una cantidad enorme de energía mental. Aquí también se redefine el concepto de libertad. He comprendido que la libertad no es hacer lo que quieres cuando quieres, es no traicionarte cuando sería fácil hacerlo. Es cumplir incluso cuando nadie mira, es sostener límites incluso cuando podrías romperlos sin consecuencias inmediatas. Esa libertad silenciosa es una de las formas más altas de respeto propio. Empezar de cero termina cuando el hombre acepta que la vida nunca será completamente cómoda, pero sí puede ser profundamente estable. He visto que los problemas no desaparecen, cambian de nivel, las decisiones siguen siendo exigentes, la responsabilidad sigue pesando. La diferencia es que ahora hay criterio, estructura y carácter para enfrentarla sin desarmarte. En esta fase, el hombre deja de vivir reaccionando. He observado que ya no corre detrás de urgencias artificiales ni se pierde en distracciones constantes. Decide con calma, prioriza con claridad, y cuando algo no encaja, lo corrige sin drama. Esa sobriedad operativa es señal de que el reinicio ya está integrado en la forma de vivir. Aquí ocurre algo definitivo. La confianza deja de ser emocional y se vuelve práctica. He notado que el hombre ya no se dice confío en mí, se lo demuestra todos los días, cumpliendo, llegando a tiempo, terminando lo que empieza, ajustando cuando falla. Esa evidencia cotidiana hace innecesarias las promesas grandiosas. Empezar de cero culmina cuando el hombre ya no necesita momentos de crisis para ordenarse. He visto que antes el dolor lo empujaba a cambiar. Ahora el criterio lo mantiene. No espera a tocar fondo para corregir. Corrige en cuanto detecta desorden. Y esa capacidad de intervención temprana es una de las mayores señales de madurez personal. En esta etapa final, el tiempo deja de ser enemigo. He comprendido que cuando tus días tienen forma, el paso de los meses deja de generar ansiedad. No sientes que el tiempo se te va, sientes que se acumula a tu favor. Cada semana suma, cada mes consolida, y esa acumulación silenciosa transforma cualquier año en algo poderoso. El hombre que llega aquí ya no vive esperando que 2026 lo cambie. Ha entendido algo esencial, él es quien cambia el año con la forma en que vive cada día. Ya no necesita reinicios dramáticos ni promesas extremas. Necesita sostener lo que funciona y corregir lo que no con atención constante. Y aquí está la verdad final. Empezar de cero no se trata de borrar el pasado ni de reinventarte una y otra vez. Se trata de aprender a no abandonarte cuando la vida se vuelve normal, de sostener estructura cuando ya no hay emoción, de mantener criterio cuando nadie te exige nada. El hombre que logra eso no tiene un año perfecto. Tiene algo mejor, una vida gobernable, coherente y respetable. Una vida donde no todo sale bien, pero casi todo se sostiene, donde no hay euforia constante, pero sí dirección clara. Y cuando un hombre vive así, 2026 deja de ser el mejor año de su vida por lo espectacular. Se convierte en el mejor año porque fue el año en el que dejó de sabotearse, dejó de huir y dejó de reiniciarse. Fue el año en el que aprendió a sostenerse. Y un hombre que aprende a sostenerse ya no depende del calendario para cambiar su vida, porque ahora por primera vez, hay alguien al mando que no desaparece cuando la novedad se acaba. Si este viaje de reinicio ha significado algo para ti, déjamelo saber en los comentarios. Comparte cuál fue tu mayor lección. Y si quieres seguir transformando tu vida, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene.